Bueno, solamente darles la bienvenida, ¿no? Como un grupo de investigación de conflictos y desigualdades a los presentes que nos acompañan aquí, tanto los expositores que se han comprometido con nosotros desde hace mucho tiempo en aportar a la discusión en la universidad, como Lorena y Aarón, que ahora van a hacer los comentarios. Entonces yo les voy a dejar con Omar Coronel, que va a conducir esta sesión y que es el coordinador del plan de actividades que hacemos este año. Gracias, Omar. Y gracias de nuevo a Bruno, Quincy, Lorena y Aarón. Gracias, Much- Narda. Muchas gracias, Narda. Entonces, comenzamos sin mayor dilación. Vamos a, más o menos les cuento cómo va a estar Bienvenidos a los amigos. estructurado Acabo el de ver a evento, ¿no? Jeffrey Gamarra. Discúlpame, tengo que saludarlo desde Sí, Ayacucho. sí, Bienvenidos, amigos, sí. sí, hay varios amigos que se están Eh, integrando. Entonces, lo que yo decía es que les cuento un poco cómo va a ser la estructura de este taller virtual. La idea, vamos a tener dos presentaciones, ¿no? De Bruno y de Quincy. Primero va a presentar Bruno. Va a ser una presentación de unos 10 a 15 minutos. Yo voy a ir indicando el tiempo. Inmediatamente después, la primera comentarista de Bruno va a ser Lorena de la Puente. También un comentario especializado de unos 5 a 10 minutos, ¿no? E inmediatamente después abro el piso para que cualquiera de ustedes pueda comentar, hacer preguntas. Estos son trabajos en distintas etapas de elaboración, pero la idea es un poco dar comentarios, sugerencias, hacer preguntas, indagar sobre metodología. Imagino que muchos de acá están trabajando temas similares o tienen interés en trabajar en temas similares. Entonces la idea es conversar, ¿no? Conversar sobre algunos temas que no les queden claros en las definiciones, ¿no? Imagino que muchos de ustedes, ojalá la mayoría, hayan leído, revisado los textos que les hemos enviado. La idea es un poco dar sugerencias y conversar sobre la teoría y la metodología de cada uno de estos dos productos, ¿no? En el caso de Bruno, un paper, y en el caso de Quincy, más un resumen de los avances de su tesis de doctorado. Entonces comenzamos con Bruno. Bruno Herve es doctor en antropología para la EGES de CERMA, Mondes American. Su presentación, su artículo se llama Más allá del conflicto y de la aceptación, elementos para repensar las interacciones sociales en el contexto minero desde el ámbito local, ¿no? Es una presentación súper interesante. Los dejo entonces con Bruno por el lapso de unos 10 a 15 minutos. Voy a tratar de ser breve. Gracias por la invitación, gracias por los comentarios, Lorena. Bueno, el texto el que quiero proponer es una propuesta para tratar de entender la complejidad de las relaciones entre minería y comunidad en contextos donde no hay conflicto abierto o no hay conflicto aparente. Se trata de cuestionar entonces cómo, bueno, como lo señaló Lorena en sus comentarios, la aparente calma en situaciones que se encuentran fuera de los radares mediáticos o políticos o institucionales de conflicto. Si bien la conflictividad fue un paradigma o es un paradigma dominante, digamos, en los estudios sociales sobre minería y sobre la relación en cómo la minería se relaciona con su entorno social, ¿qué pasa en caso de silencio donde a priori no pasa nada? Entonces, esta propuesta retoma parte de mi tesis doctoral, donde trabajé en el proyecto Las Bambas y más precisamente trabajé sobre la convivencia entre una comunidad, Fuera Bamba, y el proyecto minero. Y bueno, se trata de un estudio antropológico desde el ámbito local, donde pude observar desde abajo, digamos, primeramente, de qué manera la empresa gobernó de cierta manera la comunidad y, en segundo lugar, de qué manera la presencia minera ha reconfigurado una multitud de dimensiones de la vida cotidiana de la comunidad, pero también de las familias y de los comuneros de esta comunidad. La relación entre Fuerabamba y el proyecto son particulares, son singulares. En primer lugar, y es por eso que trabajé sobre esta comunidad. En primer lugar, se trata de una convivencia directa, no ideal, pero bueno, conviven en un territorio, ¿no? Donde el campamento principal del proyecto se encontraba dentro de la comunidad. Y en segundo lugar, esta convivencia desembocó
en el 2014 en un reasentamiento. Entonces se trata de, bueno, una relación clásica, digamos, empresa-comunidad, pero en una situación un poco diferente que las que estudiamos generalmente. Esta relación, a la vez de lo que llamo promiscuidad territorial y de proyección conjunta hacia el futuro, permite ver cómo se articulan los acuerdos y las tensiones, las interacciones complejas entre ambas partes. Esta presentación la voy a dividir en 3 partes, tratando de ir rápido. Primeramente, de manera esquemática, voy a presentar el contexto de las Bambas y el caso de Fuerabamba. En segundo lugar, presentaré algunos elementos para entender la construcción de esta relación compleja y ambigua, de una relación particular y exclusiva. Y en tercer lugar, propondré una noción para tratar de interpretar esta forma de poder influencia que puede tener una empresa sobre una comunidad. Y esto lo voy a explicar a través del término de emprise en francés. La primera parte se titula Contexto General. Bueno, es el contexto general. Bueno, el proyecto de las Bambas era una concesión estatal, fue promovido por Proinversión, la Agencia Nacional de Promoción de la Inversión Privada, y fue promovido como un proyecto de desarrollo sostenible porque tenía compromisos sociales de inversión y fue políticamente este proyecto bien reconocido, bien recibido, perdón, por las autoridades locales y regionales. El contrato de adquisición se firmó en el 2004 y de manera general era un proyecto, digamos, virgen, sin antecedentes, y guardó esta imagen durante unos años, guardó la imagen de una forma de proyecto ejemplar al inicio de los años 2000. El proyecto abarca un territorio de 35.000 hectáreas y toca más o menos, cruza 40 localidades y entre ellas muchas comunidades campesinas. Fuerabamba está al centro, estuvo y está al centro del interés de este proyecto y de la empresa explotadora de este proyecto de mina de cobre a cielo abierto. Entre otros, se focalizó el interés en esta comunidad justamente porque se necesitaba reasentar la comunidad porque se encontraba encima del yacimiento principal. Y por haber sido implicada en las transacciones del inicio de este proyecto y por haber aceptado también de manera explícita la presencia minera en su territorio, porque el campamento principal estaba en el territorio de Fuerabamba, Fuerabamba y sus habitantes fueron considerados por las comunidades vecinas como vendepatrias. Era vista como una comunidad cómplice, digamos, del proyecto y la empresa. Y esta posición, entre otros elementos, aisló a Fuerabamba de las agendas que circularon alrededor del proyecto minero. Esta imagen de vendepatrias también venía, o sea, se superpuso a otra imagen negativa de Fuerabamba, que es conocida como una comunidad de abigeos, de ladrones de ganado, gente violenta, más pobre que la pobreza, digamos, de la provincia, y eran vistos como salvajes y violentos. Esta imagen cambió un poco cuando llegó la empresa, porque con el trabajo que se propuso a esta comunidad, con la disciplina que imponía el trabajo y con las normas también que imponía la empresa, muchos comentarios decían que se habían como civilizado los habitantes de la comunidad. La convivencia duró 9 años, desde 2005, en que se construyó el campamento en la comunidad, hasta 2014, que fue la fecha de reasentamiento de Fuerabamba. El campamento estaba dentro de la comunidad, a metros de las primeras casas, y esta proximidad permitió que las relaciones sean constantes, rápidas, fluidas, las negociaciones directas
y de cierta forma también permitía un control de proximidad de las posibles disidencias, digamos, en esta comunidad. La complejidad de esta relación se puede entender así. Por un lado, la empresa está físicamente dentro de la comunidad. Y por otro lado, la comunidad está dentro del proyecto. Entonces, esto sugiere de manera muy esquemática la superposición de territorios de ocupación, la superposición de legitimidades, pero también de actividades, de temporalidades, de referencias y de imaginarios sociales. Y, bueno, esta convivencia que duró 9 años, ambigua, imperfecta, con roces más o menos constantes, la quiero ilustrar con un eslogan de la primera empresa explotadora de este proyecto, Extrata, que dice, comunidad, Estado y empresa trabajando juntos por el desarrollo. Paso a la segunda parte de mi presentación. ¿Cuánto tiempo voy, Omar? ¿Te quedan 6 minutos? Ya, perfecto. Segunda parte. Hablo de promiscuidad territorial y construcción de una relación exclusiva. Bueno, Fuerabamba era la comunidad más cercana de la empresa minera. Tenía prioridad en todo lo que proponía la empresa a su entorno inmediato, trabajo, talleres, capacitaciones, etcétera, y por esta razón también era vista como no sé cómo decirlo ahorita, pero la preferida, digamos, del proyecto, ¿no? Cómplice siempre. Bueno, y entonces esta proximidad territorial, pero también relacional, social, implicó rápidamente injerencias en distintas dimensiones de la comunidad y de la vida comunal. Entre ellas, una presencia casi constante en las asambleas, en ciertas etapas del proyecto. La empresa convocaba a las asambleas para hacer acuerdos, para obtener permisos, y de esta forma imponía su ritmo, o la inercia del proyecto. En el 2011, estoy dando algunos ejemplos más. En 2011 se modificó también el estatuto comunal a través de un mediador llamado para orientar a la junta directiva en el proceso de negociación que empezaba. También hubo injerencia en la organización social, como lo puse en mi paper, como lo muestra la famosa historia de la torta, donde en el 2009 hay gerentes de la empresa que en una asamblea general sugerían a la comunidad de impedir el retorno de los retornantes para impedir que la comunidad se repueble, y bueno, para limitar también el número de beneficiarios más tarde, beneficiarios de las compensaciones por el futuro reasentamiento. Si había una cierta complicidad, digamos, en esta relación, también hubieron roces constantes. Entre 2006 y 2008, Fuerabamba tomó acciones contra la empresa directamente hacia el campamento para obtener, por ejemplo, más turnos de trabajo. En 2012, un poco más tarde, cuando ya habían obtenido las compensaciones tempranas, buenas cantidades de dinero, habían comprado vehículos y habían ido a exigir a la empresa directamente que se les alquile estos vehículos, ¿no? Entonces, estos elementos entran en juego en la construcción de esta interdependencia en un ámbito discrecional. Y, por lo general, las negociaciones que tuvieron estas dos partes, digamos, para esquematizar, ¿no? Estos conflictos pequeños solo se solucionaban, entre comillas, en el peor de los casos, cuando alguna de las dos partes
formulaba una queja, digamos, hacia el Ministerio de Energía y Minas. En 2009 hubo un giro importante en esta relación, y en 2009 es cuando se empezó el proceso de negociación para el futuro reasentamiento. ¿Sí? 2 minutos. Bueno, voy a tratar de ser, bueno, en 2009 cambió la situación, la comunidad se cerró, cambiaron de gerentes, la relación se volvió más fusional entre las dos partes, y esta fusión, digamos, hizo que las ONGs ya no fueran aceptadas, que en las asambleas ya no se aceptaran gente extraña, etc. Bueno, voy a ir más rápido, entonces, bueno, en todo caso, quería presentar estas interacciones, relaciones de interdependencias constantes y de conflictos también, de roces entre empresa y comunidad. Y para entender esta relación compleja, quería proponer un término en francés, que es el término de emprise, que se puede entender por el control, bueno, por control, influencia o dominio en español, y en inglés por grip, hold o sway. Y en este caso, esta relación o esta situación de emprise de la empresa sobre la comunidad se puede entender a través del control o sentimiento de control constante por parte de la población, que así es como lo expresa, lo exprime, lo expresa. El control, el miedo de una sanción, porque se sancionaba o se amenazaba de sancionar a la población en caso de disidencia contra este orden minero, ¿no? Si alguien habla, se sanciona. Y, bueno, control, miedo, y en tercer lugar, la promesa, porque la gente estaba en espera constante de beneficios. El futuro, inicialmente, era el resentamiento, pero poco a poco, mientras pasaba el tiempo y la empresa cumplía, digamos, ciertas promesas, habían otras promesas porque habían otras demandas de parte de la población. Bueno, en todo caso, este término de emprise permite, me parece, de dar precisiones en términos de relación, complejidad. Es una relación que se elabora a largo plazo, en las zonas grises, como lo digo, del espacio público. Y, para terminar, es un juego de poder que se construye de forma silenciosa, y una de las características es que los actores involucrados, que se podrían decir dominados esquemáticamente, se dan cuenta de la situación a posteriori, cuando la situación, digamos, revienta de cierta manera. Y termino con esto. Lo que hace que la situación sea ambigua es que la situación de emprise se mantiene mientras el sistema de poder-obligación, siga funcionando. Es decir, mientras se mantenga una cierta adhesión de la población que se encuentra atrapada en ella. Y termino con una cita de Francis Chateaurenaud que justamente habla de esta situación de emprise. No hay poder o influencia sin una contribución activa de los que a posteriori dicen ser los agraviados. Voy a terminar con eso. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Igual, de hecho, estas presentaciones son un poco más cortas, quizás, pero la idea es que los que sobre todo ustedes que han recibido los artículos puedan ir revisándolos, leyéndolos o tener preguntas sobre todo en función a eso, ¿no? Consulten los materiales, revisen los materiales si es que todavía alguno de los temas de los que has puesto, Bruno, no quedan tan claros. A continuación, Lorena de la Puente, muy amablemente, ella es socióloga de la Católica, investigadora de la Universidad Pacífico, nos va a hacer algunos comentarios específicos sobre el trabajo, sobre el artículo. Comenzamos, Lorena. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. ¿Sí? ¿Y también pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? Así es. Ya. Bueno, muchas gracias. Soy miembro del JICO también hace varios años, Omar, no te olvides. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que ha sido un gusto leer el texto, que espero se pueda publicar pronto. Y a mí me afectó en varios niveles porque
porque Bruno trabaja un concepto parecido a uno que yo también generé con mi tesis de licenciatura, hablando de un caso de reasentamiento, pero del aeropuerto Jorge Chávez y las 500 familias que vivían al lado. Yo he investigado conflictos mineros y mi última, particularmente Espinar, y mi última investigación precisamente ha sido en Cotabambas, trabajando los impactos diferenciados de género y minería. Entonces, de más decir que fue un gusto leerlo y tengo algunos comentarios y sugerencias que espero también les sirvan a las demás y los demás, ¿no? Sobre la metodología, como buen antropólogo, pues a mí me parece excelente que se entienda la idea de la conflictividad desde un punto de vista más interactivo, básicamente una construcción cotidiana que legitima este tipo de relaciones fundamentalmente asimétricas. Cuando yo hice esta investigación sobre el reasentamiento, lo que a mí me sorprendía era que estas familias que hace 10 años el ministerio no las reasentaba y siempre les prometía y les prometía cosas, no reventaba. O sea, ¿por qué no se paraban con sus carteles en la pista de aterrizaje porque estaban al lado y reventaban todo y generaban pues más atención hacia sus necesidades, ¿no? Y precisamente la idea es que se construye una relación de asimetría en la cual la gente asume su posición. En mi caso era que ellos entendían que no podían ser quienes detuvieran el progreso del país, porque así era como se vendía el proyecto de reasentamiento, de ampliación de Jorge Chávez, que aún no sucede. Y no se entendían como actores, digamos, merecedores de un tipo de atención hasta cierto punto, ¿no? Y contribuyeron, tuvieron como una resistencia cómplice a la hora de permitir que el ministerio finalmente decida lo que quería hacer. Y a mí la investigación de Bruno me parece importante porque en muchos procesos mineros sucede que grandes compañías mineras tienen tanto poder que terminan imponiendo bajo la figura de sugerencias, o sea, la idea de que la gente está constantemente optando por futuros beneficios es una ilusión, en el sentido de que tú como poblador crees que vas a tomar una decisión que te va a beneficiar en el futuro, pero en realidad son opciones que ya están preconcebidas, diseñadas, mapeadas, programadas por la empresa. Y un factor estructural que Bruno menciona que me parece importante es que también en muchas zonas mineras, de por sí ya existía, por supuesto, poca presencia estatal, todos lo sabemos, pero con el paso de los años también el Estado peruano ha terminado por ceder la gobernanza de estos territorios con la expectativa de que la capacidad privada o el gran poder que tienen las empresas, pues les facilite a ellos el trabajo, ¿no? Un Estado que es rentista, como muchos en América Latina y el Perú, solamente esperan recibir la renta que les va a dar el proyecto. Entonces tú ve cómo trabajas con la población, y esto ha conllevado, y es un comentario que pude ir adelantando que tenía, que muchas empresas, pues, porque necesitan la licencia social, terminan entrando en estas dinámicas de promesas y lógicas básicamente asistencialistas, de trato directo con la población, que está esperando obtener beneficios directos de la empresa, pero a la larga, pues, una empresa está temporalmente, y las empresas también se fusionan entre sí, la nueva empresa que compra el proyecto no necesariamente cumple con los acuerdos anteriores. Hay un vacío de gobernanza que está siendo reemplazado por una ficción liderada por un capital privado, que su único interés es generar, pues, los beneficios económicos para la empresa, ¿no? Y todo lo demás va a ser simplemente lo que tenga que hacer en el momento para que el proyecto avance. Y la población vive en una zona, vale la pena describir la provincia de Cotabambas, una zona absolutamente reprimida, con mucha pobreza, con poblaciones básicamente ganaderas, ¿no? Entonces, la expectativa sobre el proyecto minero era muy grande, porque en Cusco o en Arequipa ya existían proyectos muy grandes que también, pues, se entendía, se esperaba más de lo que en realidad eran los beneficios económicos, ¿no? En términos del aporte, Bruno ya lo mencionó, ayuda a entender cómo él dice, ¿no?, que hay muchos proyectos mineros, hay muchos menos conflictos activos que proyectos mineros activos. Entonces, eso te daría la impresión de que no hay conflicto, pero en realidad tal vez lo que sucede es una convivencia bastante contenciosa, digamos, silenciosa, de dominación entre estos dos actores, ¿no?, ante la ausencia del Estado. Y no avanza esta cosa. No sé cómo se para pasar a la siguiente. Ya. Pero yo tengo muchas observaciones y no me quiero pasar
mucho del tiempo, ya sé que voy 5. Me parece importante que la investigación incorpore los desarrollos institucionales, normativos y también privados de la minería en el Perú, porque este proyecto, precisamente por la temporalidad que abarca, ha coexistido con muchos avances, no necesariamente de un término positivo, sino simplemente de desarrollo institucional, de leyes, de prácticas privadas y públicas que definen o enmarcan este tipo de capacidad que tienen las empresas de hacer lo que estamos diciendo, ¿no? De privatizar el territorio, de decidir sobre la vida de la población, de suplantar al Estado, etcétera, ¿no? Y ya Bruno habló de Fuerabamba como un actor aislado, porque, claro, tú has investigado el proceso preconflicto, pero el conflicto sí estalló en el 2015, ¿no? Y ahí cualquiera que lea tu investigación va a decir, oye, ¿pero qué pasó? Yo sabía que hubo un conflicto en Cotabambas, pero ahí tiene que haber la diferencia entre Fuerabamba versus el resto de las comunidades, ¿no? Y lo que tú señalas de ellos como los vendepatria, yo escuché que eran ellos como los millonarios, pues no son parte de la negociación porque sí obtuvieron una cantidad de beneficios enormes, y en esas fotos se pueden ver que Fuerabamba, ahora se llama Nueva Fuerabamba, es una ciudad desarrollada, ¿no? Tienen los colegios, tienen las plazas, tienen todo asfaltado, unas super casas, entonces tú transitas fácilmente por la provincia y pasas de las comunidades como tradicionalmente han sido, y Nueva Fuerabamba, que está al lado de Chalhuahuacho, y te quedas como, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se van a quejar si tienen todo? Mira sus camionetas, mira sus casas, etcétera, ¿no? Pero sí quiero decir dos cosas, y con eso termino, Omar, disculpa. Lo que yo vi, junto con Leda Pérez y Daniela Ugarte, en nuestra investigación para la Pacífico sobre género y minería, era que las comunidades que no fueron directamente beneficiadas, pero sí afectadas, había un proceso de individualización por esta dinámica de ofertas laborales. O sea, era como los proyectos de desarrollo local existían, en términos de infraestructura, etcétera, pero también había mucha demanda de empleo. Pero la empresa minera, cuando acaba la construcción, ya no puede ofrecer más empleo. Entonces, pero se ha mantenido esa expectativa donde principalmente los hombres son los que migran y trabajan. Y lo que nosotros veíamos desde el punto de vista de las mujeres era que se estaba destruyendo el entramado comunal en torno a la supervivencia económica y por lo tanto social. Entonces había una individualización por esta oferta laboral. En nuestro caso, como no habían sido reasentados, igual se sentía la tensión y el problema de la tierra, porque si bien hay beneficios y hay innegablemente una disminución de la pobreza, etcétera, no tienen economías que sean lo suficientemente fuertes como para ya salir del contexto que estaban antes. Entonces, yo me pregunto, a comparación de tu caso, de tu comunidad, esa comunidad Fuerabamba no tiene tierras asignadas, no tienen la capacidad de reproducir lógicas comunales, culturales y socialmente valiosas de trabajar la tierra, y al mismo tiempo se les empieza a acabar la plata porque no es que todos van a invertir ese dinero y volverse pues ya empresarios, ¿no? Entonces ahí hay elementos interesantes de pensar a la comunidad en un proceso innegable de individualización y de construcción, ¿no? Y lo último que voy a señalar es que sí me parece importante considerar al perfil de la empresa, porque Strata, que compra este proyecto, creo que en el 2006, en el 2004 había comprado el proyecto a BHP de Espinar, y Espinar fue un conflicto emblemático que sentó muchas bases de negociaciones directas o de beneficios compartidos entre empresas y comunidades, haya salido bien o haya salido mal. Y creo que hay un aprendizaje empresarial detrás, ¿no? Y creo que Strata hereda esa idea, trata de aplicarlo y lo reproduce con más fuerza en estos tratos que tú has indicado, en estas negociaciones directas, pero luego entra MMG, que es otra empresa, y lo hace precisamente en el 2015, y yo he escuchado, pero no lo investigué a profundidad, que básicamente abandonó muchas de las promesas que había asumido Strata. Entonces sería también interesante entender el rol de la propia empresa, porque van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Pero esas serían mis contribuciones. Ya voy 9 minutos, así que no me excedí de los 10. Omar, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Entonces, acá hay un espacio de flexibilidad. No sé si, Bruno, ¿tú prefieres responder brevemente por unos 2 o 3 minutos a reaccionar a los comentarios de Lorena, o prefieres que abramos la discusión ya para incorporar otras preguntas, o prefieres primero responder? No voy a poder responder a todo, pero en todo caso, encantado de conversar de esto en otra ocasión, Lorena, en serio, porque ahorita me estoy
orientando hacia el reasentamiento forzado de población. Pero voy a tratar de responder 2, 3 minutos. Me cortas, por favor, porque si empiezo a hablar, no termino. En realidad, lo que pasa en Fuerabamba es que, como está al centro del proyecto minero, mucha gente habla, y es interesante también cómo entra en cuenta la narrativa en este caso. Fuerabamba se reconstruyó con la llegada de la comunidad. El repoblamiento, se reconstruyeron de cierta forma las asambleas generales, que antes muchos dicen no había. Se organizaba la gente, ¿cómo se dice? Avisándose así, avisándose, digamos, simplemente. Como que no... Ahora que llegó la empresa y que ha formalizado todo y que organiza prácticamente las asambleas, etcétera, se dice que antes no habían asambleas, que antes no había organización, que era mucho más informal y que la vida era mucho más simple de cierta manera. Bueno, y en este proceso de reconstrucción, entre comillas, también lo impulsó Proinversión desde el inicio, porque llegó a hacer hacer sus chequeos, digamos, a ver a ver a la población, a ver cómo a tantear, digamos, ¿no? A tomar la temperatura del territorio. Fuerabamba tiene tierras. Tiene 8.000 hectáreas. Sí, por eso. Esa es la sutileza, ¿no? El discurso empresarial. Hemos multiplicado por 2 el territorio de la comunidad. Les hemos dado casas grandes. ¿Qué más nos piden? Eso es al igual que los discursos políticos, ¿no? Que las promesas políticas, como cuando un candidato empieza a prometer muchas cosas, etcétera. Eso creo que, bueno, hablando trivialmente, lo vuelve loco a uno, ¿no? Cuando se manejan así, cuando se manipulan, digamos, los discursos empresariales y que todo está bien en el papel, ¿no? Pero al final, o sea, es alucinante. La ciudad o el barrio, no sé cómo se pueda llamar, ¿no? Técnicamente, pero es una distopía total. O sea, bueno, sin exagerar, ¿ah? O sea, yo fui en 2017 y realmente es de una ciudad, o sea, no hay comercios ¿no? o pocos, ¿no? O sea, fue pensada para alojar a la gente, pero vivir es otra cosa. O sea, ¿quién hace la ciudad? ¿Cómo se construye una ciudad? No es solo un arquitecto, no es solo una empresa. Aparte de eso, Graña y Montero bueno, es una empresa que hace centros comerciales y hoteles de lujo. O sea, eso también es muy cuestionable. Y termino con, sí, totalmente, o sea, investigar, ¿no? Más profundamente sobre el perfil de las empresas. Eso me parece sumamente interesante, porque en Fuerabamba muchos dicen, ¿no? Que se dieron cuenta una vez reubicados de la situación que tenían en Fuerabamba, diciendo antes teníamos todo, nos daban todo, pedíamos algo, nos los daban. Porque a este nuevo gerente general que apareció en 2009, bueno, este gerente pidió, digamos, carta blanca para poder convencer económicamente a la gente, para dar fiestas, etcétera. Entonces ahora se dan cuenta que, uno, con el reasentamiento se acabaron las promesas y ya estamos en el futuro y no tenemos todo lo que queríamos. Y 2, llegaron los chinos, ¿no? Como los llaman. Y efectivamente cambió la política, cambió el relacionamiento, cambió la imagen de la empresa y se cerró el caño, como lo dicen ellos. Termino con esto. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Entonces, ahora sí, pasamos a los comentarios en general de los participantes. Igual que en un taller, la regla va a ser esta, ¿no? O levantan la mano digitalmente, como lo está haciendo ahorita, por ejemplo, Claudia Mendoza, o me pasan la voz y yo les doy la palabra. Entonces, Claudia, por favor, si te escuchamos. Y de ahí, Jeffrey. Claudia Mendoza. Sí, ¿me pueden escuchar? Buenos días, buenas Buenos tardes. días. ¿Cómo estás? Sí, te Sí, escuchamos. yo tendría 2 comentarios y quisiera saber, en
En el documento que nos enviaron mencionan que hay dos razones por las cuales no se genera un conflicto abierto, no se genera un rechazo abierto a la minera, y una de estas es la politización. Y yo quería saber qué se refiere el autor a politización, si se refiere a términos en que, por ejemplo, en las asambleas no se habla abiertamente de un rechazo a la minera y el margen de la crítica es solo hasta la manera en que se gestionan estas relaciones o la manera de gestión del trabajo. Eso por un lado. Y segundo, yo quisiera saber hasta qué punto el trabajo del autor también podría conversar con la sociedad pospanóptica, que es lo que propone Bauman, que es este paso del panóptico de Foucault al pospanóptico, en el que el humano interioriza estos mecanismos, utiliza estos espacios o entes que generan esta vigilancia. Eso sería. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Bruno está anotando, me imagino igual no va a poder responder a todas las preguntas, pero va a ir anotando las preguntas y responderá a la mayor cantidad posible. Jeffrey Gamarra, un gusto tenerte nuevamente en el ¿Cómo grupo estás, JICO. Omar? Te Saludos escuchamos. a todos. Salud, Bruno. Salud. Ça va? Hola Jeffrey. ¿Cómo estás? Bueno, me parece bien interesante tu participación, igual que, la de Lorena. Me interesa que abundes un poco más en la noción de promiscuidad territorial. Y yo creo que eso es importante. Y además, importante, digamos, cómo has trabajado lo que Lorena decía, cuáles son los actores territoriales, ¿no? que están ahí. Añado un comentario, sí. Yo he tenido alumnos que han trabajado en las Bambas y en cierto modo, y que quizás algunos todavía trabajan, y en cierto modo me han contado el proceso de las Bambas. Y es interesante cómo hay dos cosas simplemente. Las tensiones individuales y comunales en un contexto, además, donde la empresa muchas veces termina generando, digamos, ventajas económicas para un grupo de dirigentes. Y, por ejemplo, se sabe que algunos eran algo así como dueños de las Aló, empresas que alquilaban camionetas. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya. aló. Entonces, allí, digamos, como quisiera que expliques, y creo que tiene relación con el término de promiscuidad territorial. Entonces, cómo dentro de las dirigencias comunales se termina beneficiando o terminan beneficiándose determinadas dirigencias. Y la otra cosa que me parece interesante es que la gente dice, ya no es como en la época de Extrata. Los chinos son otra cosa. Y además, no se olviden que los chinos están adquiriendo cada vez más y más influencia en el Perú, ¿no? O sea, se han hecho de una serie de concesiones mineras. Entonces, yo quisiera, digamos, tus ideas, tus conceptos de esto, Bruno. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Jeffrey. Tenemos aquí la pregunta también de Carlos Mejía. Carlos Mejía tiene la mano levantada. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Sí, tres cosas bien puntuales. Una primera es que en la misma línea de lo que se ha señalado antes, el texto me ha gustado mucho, es muy sugerente, pero tengo estos comentarios. Uno es sobre las empresas, efectivamente, no solo el cambio de empresas, de Strata, los chinos, sino al interior de ellas. O sea, si has podido observar, porque aparecen en el texto como un actor monolítico, de una sola voz, y no sé si dentro de las empresas podrían haber matices o podrían haber contradicciones o podrían haber distintos roles en la misma empresa, la gerencia de recursos humanos con las otras gerencias y qué sé yo. Lo mismo pensar alrededor del Estado, ¿no es cierto? Que es un poco ausente en esto, si el Estado también tiene distintos cursos de acción y distintos operadores. Eso.
No lo sé. Y lo último tiene que ver efectivamente con el tema este del emprise, ¿no? Que está muy bien trabajado en el texto y que tiene que ver con esto de este uso de la dinámica del empleo temporal, que lo explicas bastante bien allí, estas formas casi clientelares. Pero entiendo que hay esta idea de una especie de dominación sutil, ¿no? Como se ha señalado. Y mi pregunta ¿es eso, es una dominación sutil, es este panóptico, pero al mismo tiempo no podría ser un equilibrio precario? Y normalmente, claro, los equilibrios precarios, más que reforzar la idea de dominación, nos hablan de la fragilidad del mismo mecanismo de dominación, ¿no? Entonces, en concreto ¿esta dominación sutil es un signo de fortaleza o es un signo de debilidad de la relación existente? Nada más, gracias. Perfecto, muchas gracias, Muchas Carlos. gracias. ¿Alguna otra pregunta? No veo todavía manos levantadas. No veo ninguna otra mano levantada. Mientras tanto, si es que alguien se anima, voy aprovechando para hacer igual un par de preguntas. Igual me ha gustado bastante el texto, Bruno, y como mencionaba Carlos, a mí también me interesa como sociólogo el concepto de, vamos a hispanizarlo, emprise, ¿no? Es un concepto que además que tú dices que viene de la sociología pragmática, entonces como sociólogo me interesa el concepto, pero como politólogo también me interesa un poco la idea esta en la que acercas la relación a una relación totalitaria, ¿no? Y en algún momento me parece que brevemente mencionas o haces referencia a que es una relación totalitaria, y ahí es donde me parecía interesante quizás tratar de buscar de tratar de situar este tipo de relación que describes en el contexto en el que está, ¿no? Porque es una dominación, como decían los otros participantes también, medio ambigua, o una especie de equilibrio medio ambiguo que quizás inclusive puede señalar un poco de debilidad en el tipo de dominación, no de una dominación justamente totalitaria, sino una dominación un poco más frágil. Yo la vinculaba más sobre todo con el contexto democrático, ¿no? En el sentido de que hay ciertas ventanas, hay ciertos espacios por donde este equilibrio puede ofrecer instrumentos a estos dominados para que alteren esta relación, ¿no? Como finalmente sucede en 2015, cuando de alguna manera todo esto estalla, ¿no? Donde todo este guión, digamos, del futuro que tú mencionas es como que cambiado abruptamente por sectores que empiezan a tener una vocación más disruptiva. Entonces, cuando hablas de emprise, hablas de esta dominación con un cierto grado de conveniencia, ¿no? Como que los actores aceptan de alguna manera este tipo de dominación sin conflicto porque están recibiendo algo, lo cual abre la oportunidad, la ventana para decir que podrían, en este contexto en particular, tener instrumentos para cambiar o cuestionar este tipo de dominación, ¿no? Entonces, por eso me interesaba esto. Igual es un concepto, me parece útil, que responde, como ha citado en el texto de Perla, a la gran mayoría de proyectos mineros, ¿no? Donde no hay una conflictividad abierta, sino más bien una conflictividad o latente o aparentemente inexistente, ¿no? Sobre todo ahí donde hay una conflictividad aparentemente inexistente, el concepto de emprise puede ayudar, digamos, a entender esas tensiones, pero igual quizás sería interesante tener como que indicadores más claros de dónde uno puede esperar ese tipo de interacción o este tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, igual, como politólogo pensaba en regímenes democráticos, en regímenes democráticos de determinadas características, ¿no? En democracias débiles como la democracia peruana, lo de los países andinos, ¿no? Donde hay estos canales para que las empresas puedan tener mucho más control, pero al mismo tiempo alguna que otra ventana para que la sociedad civil también pueda cuestionar este orden si ese equilibrio se ve alterado, ¿no? A ver, acá tengo otra pregunta de Patricio Velarde, que además ha hecho su tesis de pregrado sobre el conflicto en las Bambas. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quería hacer un aporte muy conciso, que era principalmente referido al inicio de los conflictos que se dio en las Bambas a partir del 2015, ¿no? Yo quiero señalar que el comienzo de estos conflictos que llegaron a la violencia, en mi opinión, está muy relacionado al fin de la etapa de construcción del proyecto y el paso a la etapa de explotación, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que en la etapa de explotación
se ofrecen muchos menos trabajos a las comunidades. Y yo quería mencionar esto para preguntarle al autor si es que ha observado alguna relación, si es que ha observado en su estudio del caso de Fuerabamba una diferencia, ¿no?, entre la etapa de construcción y la etapa de explotación respecto de la relación entre la empresa y la comunidad Fuerabamba. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Y ahorita no veo otra mano levantada. Ah, ahí tengo una mano levantada. Tania Daniela Perochena. ¿Cómo estás, Sí, Daniela? Dani. hola, ¿qué tal? Disculpen por la demora, estaba en clase y se demoró un poquito, así que no he podido escuchar, escuché una parte de la exposición, pero sí pude revisar el texto. Y tengo sobre Gracias. todo un comentario de algo que creo que podría complementar el texto, que siento que le podría dar como más matices para explicar la relación de dominación entre, estamos entendiendo estos dos como polos, el mundo comunitario, las personas que viven en Fuerabamba, y por otro lado está la minera como este nuevo actor. Y tengo la impresión de que el detalle de cómo es la política local en ese lugar es algo que siento que podría darse un poco más, se podría trabajar un poco más en detalle. O sea, se menciona un poco la tensión que hay entre, por ejemplo, entre retornantes y comuneros hábiles, que es una tensión que puede determinar bastante la relación que hay con la minera y los beneficios que pueden tener unos y otros, pero sobre todo en clave histórica, creo que podríamos tener un poco más de detalle acerca de cómo ha cambiado la escena local, las autoridades concretas, la relación que tienen, por ejemplo, cierto tipo de autoridades y líderes políticos locales con alcaldías, con algunos partidos políticos, con federaciones campesinas en el momento en el que estaban más activas. Ver eso también en relación con cómo cambia todo esto con el conflicto armado. Lo mencionas, creo que en una parte, pero creo que podría tener un poco más de desarrollo. Y creo que esto ayudaría a que esta dimensión interna de la vida política comunal tenga un poco más de matiz y se explique como, o sea, se tenga mucho más en claridad esta vida política y por lo tanto podría entenderse un poco más en claridad, creo, cómo es que esta vida es afectada después por la llegada de la minera. Porque tengo la impresión un poco de que cuando leo trabajos acerca de contextos mineros en el Perú, bueno, en general, siento que la narración histórica está muy enfocada en el momento en el que llega la minera. Y siento que si tenemos un poco, le agregamos esta perspectiva histórica de dar detalle de la política local más allá de solo este contexto un poco más cercano, eh, creo que ataríamos un poco más de cabo, sobre todo si nuestra perspectiva es desde la política local. Entonces creo que eso ayudaría bastante. Es más, como le digo, más que todo un aporte más que una pregunta. Y creo que ayudaría un poco más al texto. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Tania. Entonces ahora sí pasamos a las reacciones. Reacciones por unos 5 minutos. Obviamente no vas a poder responder a todas las preguntas, pero sí nos interesaría escuchar tus reacciones a las preguntas que te han hecho en el panel. Muchísimas gracias a todos y todas por las preguntas, comentarios, comentarios críticos. Con esto podría hablar una hora, entonces, no sé. Bueno, para empezar, lo de hablar, pues, según lo que entiendo, habría que hablar más de la historia del territorio cuando se habla de la minería y de las dinámicas, digamos, alrededor de los proyectos mineros. Pero es verdad que, creo, los investigadores sociales también caemos en esta facilidad de tomar como punto de referencia la llegada. Y esto sugiere, de todas maneras, este poder que no es algo voluntario de las empresas mineras o de los proyectos, pero es que es de esta forma, inconsciente más o menos, fina, ¿no?, que se aplica el poder, la presencia de la empresa en todos los sectores, en múltiples dimensiones de la vida. Y esta trampa, entre comillas, en la que caemos los investigadores sociales, también es lo que ocurre o sea, con la gente, ¿no?, en el campo. Es decir, que la llegada
se vuelve como un quiebre temporal de la historia de la comunidad y se vuelve el nuevo antes, ¿no? Entonces, y el después es ahora, o sea, es ya con la convivencia, digamos. Entonces, este poder, digamos, de la minería no solo tiene que verse, me parece, como un poder voluntario, para nada, pero hay una inercia intrínseca, creo yo, de los proyectos mineros, por no ser proyectos enjaulados entre rejas o entre paredes, son proyectos que están abiertos al territorio y justamente si se habla de áreas de influencia, estas áreas de influencia son totalmente fluidas, móviles, según los estudios de impacto ambiental se aumenta la influencia o se reduce. Entonces, es esta dimensión gigantesca de un proyecto minero que hay que, creo, interrogar y todo lo que arrastra, ¿no? De la historia, de las temporalidades, de las representaciones, etc. Creo que sí, Carlos Mejía, muy interesante sobre esta dicotomía, que no sé si es una dicotomía o si es un continuum, ¿no? Una continuidad entre fortaleza y debilidad. No podría contestar de manera franca, pero es algo que hay que interrogar de hecho. No soy especialista de los juegos profundos de poder, digamos, pero me interesa mucho estas reflexiones, porque sí, hay que interrogar el poder a través de no solo de la fortaleza, del dominio y de la potencia, digamos, telúrica de las empresas mineras. También hay una debilidad organizacional, ¿no? Sistemática y también social. Y esto, y esto también tiene que ver con, creo que fue Carlos Mejía también que hizo este comentario de las disensiones, contradicciones internas de las empresas. Eso también, y yo no lo trabajé mucho porque realmente la empresa era hermética para mí. Varias personas no quisieron hablar conmigo. Creo que tenía una imagen de francés, antiminero, que estudia en Francia, etc. Entonces, se me cerraron puertas y tuve que analizar la empresa no a través de su materialidad, sino a través de su inmaterialidad, es decir, cómo se percibe, cómo habla la gente de esta presencia y cómo reacciona a esta presencia. ¿Tengo tiempo todavía o...? Tienes un minuto. Bueno, y para hablar de la emprise es un término común en Francia, que significa una relación un poco particular, ¿no? Como lo decía de una pareja, por ejemplo. Y en general sí hay esta cosa de poder y de atracción. No siempre es violenta, pero hay algo raro en este término que reúne todas estas dimensiones un poco raras. Y la emprise, justamente en el enfoque de la sociología pragmática, la estudian a partir de casos y controversias mediatizadas y politizadas, y entre otros, grandes casos de escándalos sanitarios, por ejemplo. Creo que ahorita están trabajando full sobre estos temas, sobre los escándalos de Snowden y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y esto ilustra bien esta situación de emprise, que es una situación donde uno pertenece a una institución, una organización, donde hace cosas, y al final la situación de emprise revienta cuando sale uno de estos lanzadores de alerta. Y para terminar, voy a terminar brevemente para hablar de la politización. Creo que es Patricia que me habló de esto. Politización, eso también, bueno, son temas muy, muy, muy grandes, ¿no? En Fuerabamba y en Cotabambas, bueno, en Apurímac de manera general, la organización social, política al nivel local fue muy, muy, muy debilitada por el conflicto armado, no solo porque mataron gente, pero también porque arrastraron miedo y porque se fueron muchas autoridades y muchos líderes, autoridades en general.
Y esto hizo que la sociedad civil, de cierta manera, sea muy debilitada. Y cuando llegó la empresa, por ejemplo, un ejemplo, cuando llegó la empresa, la gente, por ejemplo, ahora cuenta que el abigeato desapareció desde que llegó, o sea, con la empresa, ¿no? Se asimila el final de la violencia, del abigeato, con la llegada de la empresa. Pero en realidad el fin del abigeato no es la empresa, es el conflicto armado. Y esto, entonces, recaigo sobre este tema de la influencia de la presencia minera en las dimensiones como, por ejemplo, la historia. Creo que me perdí un poco, pero bueno. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias también por sus comentarios al trabajo de Bruno. Igual me imagino si tienen más comentarios que hacerle, no sé si en el documento está el correo de Bruno, pero estoy seguro que yo se los puedo hacer llegar y pueden seguir conversando, haciéndole preguntas, haciéndole sugerencias, ¿no? Quienes estén trabajando sobre todo sobre estos temas y les interese, pues les sea útil la bibliografía que Bruno también está usando. Entonces, comenzamos la segunda parte del taller pasando, digamos, de esta mirada antropológica más micro que ve las disputas entre los campesinos en una población bastante concreta, al nivel macro, digamos, de la comparación entre países, entre Colombia y Perú, además en un periodo de tiempo bastante extenso, ¿no? Quincy Stembler es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Gieven. También es miembro de JICO, al igual que Bruno, al igual que Lorena, y prontamente al igual que Aarón. Entonces, la idea es un poco que él igual presente entre 10 y 15 minutos los avances de su tesis, ¿no? Esto no es un artículo, es más o menos un resumen de los avances de su tesis doctoral, es otro formato, otra estructura, ¿no? Y luego igual pasemos a los comentarios de Aarón Quiñón y luego a las rondas de preguntas. Comenzamos entonces, Quincy. Listo, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Un momento. Ahora, ok. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos y vemos tu pantalla. Perfecto. Listo, muchas gracias a Omar y a Nana, que ya se tuvo que ir, por organizar este evento y darme el espacio para presentarles mi trabajo. Gracias también a los comentaristas, Lorena y Aaron. Voy a tratar de hacerlo en 15 minutos, pero ya he practicado y voy a terminar antes de 15 minutos. Lo vamos a ver. Pero si no, avísame, por favor. Listo. Entonces, sí, como Omar mencionó, yo tomo una perspectiva más macro. El tema de mi presentación se llama Extractivismo conflictivo, minería, instituciones y conflictos sociales en Perú y Colombia. Se basa en mi tesis doctoral y estoy como más o menos en la mitad. Me falta un poco de trabajo empírico y todavía no he escrito todo, solo unos capítulos o unos borradores. Listo. Perú y Colombia son dos países donde la minería es un sector clave. Los modelos económicos que se basan en la explotación y exportación de materias primas lo llamamos el extractivismo. Y este modelo ha creado un fuerte crecimiento económico en ambos países durante las últimas décadas. Sin embargo, causó grandes daños ambientales y sociales y provoca una multitud de conflictos sociales. Hemos escuchado sobre el conflicto en Las Bambas, donde también habían estas fases calientes donde fallecieron varias personas. Y en Colombia, por ejemplo, no solo son los conflictos, pero también la violencia estructural contra líderes sociales y ambientalistas. Desde el acuerdo de paz en 2016, fueron asesinados casi 1000 personas en el contexto de conflictos ambientales, no solo la minería, pero en general en conflictos ambientales. Ahora la pregunta es, ¿por qué causa tanta violencia y tantos conflictos el extractivismo? Y en nuestro caso, la minería.
¿Es una característica propia del extractivismo o tal vez es como un error institucional que se podría mejorar? Y si pensamos en instituciones, allá no solo hablo de instituciones formales, pero también de prácticas y normas que son importantes para entender todo eso. Entonces, sí, tengo 3 partes y voy a tratar de hacerlo rápido. Primero, mi interrogante. Tengo 3 interrogantes. El primer interrogante es, ¿cómo se desarrolló la estructura institucional del extractivismo minero en Perú y Colombia? La segunda y la tercera pregunta lo vamos a observar juntos. ¿Cómo se comportan los actores y cómo su comportamiento es determinado por instituciones y cómo se produce la conflictividad en la dimensión política de la minería, B, la dimensión económica y C, la dimensión socioambiental? Si vamos a empezar con la historia, porque para entender dónde estamos hoy hay que entender también un poco la historia y eso es importante para entender las instituciones hoy en día y unos problemas estructurales. Sí, claro. Podemos ver que el modelo antes de hoy, el antecedente, era un modelo desarrollista con un capitalismo estatista. Más o menos sí, en Perú a partir del gobierno militar de Velasco y en Colombia desde los años 50, donde el Estado trata de modernizar la economía y promover la industrialización, y donde el sector extractivo ya jugaba un papel importante, pero más bajo el manejo del Estado. Entramos a una crisis institucional cuando tenemos la crisis de deudas en Latinoamérica, que causa grandes problemas para ambos países. En Perú hasta casi llegamos a un colapso económico al fin de los años 80 y los economistas neoliberales exigen que se reforme este sistema más hasta un modelo de mercado libre. Entonces, al comienzo de los años 90 y en Colombia ya en los años 80, se inician estas profundas reformas. En poco tiempo se reestructura la economía de ambos países, como en otras partes del continente también pasó. Se privatizan las empresas estatales, se desreguliza el mercado y se promueve la inversión privada, especialmente la inversión directa, extranjera directa. Y hoy tenemos un modelo de un extractivismo neoliberal, donde ya no queremos promover la modernización económica, pero solo el crecimiento económico. Y para promover crecimiento económico, el sector extractivo da una buena oportunidad, porque allá se pueden generar altas ganancias, aumenta la balanza comercial, y aquí entran esas llamadas empresas multinacionales que ya no son como antes, Cerro de Pasco Copper Corporation, por ejemplo, que ya no son así como empresas de Estados Unidos solo, pero son más como proyectos de inversiones que entran a un país, que forman Extrata o MMG, que solo es un proyecto, y entran y salen a un país. Y ellos, este nuevo tipo de empresa multinacional es un nuevo actor poderoso en este sistema extractivista neoliberal. Pero no es solo la transformación económica. Si pensamos en la organización de las poblaciones locales y en los movimientos contra la minería, hay que tomar en cuenta que hubo un proceso de democratización también, que en el siglo XX, hasta los años 70, tenemos episodios autoritarios y episodios democráticos que aún excluían grandes partes de la población, como especialmente la población indígena o los campesinos analfabetos. Y este sistema antiguo entró a una crisis institucional cuando
cuando unos grupos izquierdistas empiezan la lucha armada contra el Estado, y el Estado contesta de una manera autoritaria, y en Perú y Colombia tenemos especialmente grandes conflictos armados internos que muestran al Estado que al final no puede resolver estos conflictos de una manera solo violenta, pero también en Colombia es especialmente aparente que allá tuvimos varios procesos de paz con varios grupos en los años 90 o recientemente con las FARC, donde vemos que tuvimos un proceso de justicia transicional que promovió la democracia, y en Perú también en los años 2000 tenemos este proceso de justicia transicional. Entonces hoy tenemos sistemas, claro, con muchos errores todavía, pero son sistemas que son mucho más democráticos que todo lo que conocieron estos países antes. Y tenemos instituciones democráticas más abiertas, y ha nacido una nueva sociedad civil también, donde es posible la articulación política para muchas poblaciones que antes no tenían voz, y hoy, claro que persiste la represión, pero que existe menos represión y menos violencia que antes, hay que admitirlo, y que hoy tenemos un sistema mucho más liberal, donde estos actores pueden expresarse. Entonces tenemos dos procesos contradictorios al final, que claro, este sistema donde poderosos actores económicos juegan un papel mucho más importante, y al mismo tiempo esa democratización que permite a poblaciones marginalizadas o subalternas de organizarse y para dar más espacios a los ONGs y todo eso. Y sí, tenemos estos nuevos actores entonces. Y ahora voy a continuar con mi análisis de las instituciones. Aquí pueden ver en azul son los actores estatales, si son rectángulos. Los óvalos son instituciones, y en verde tenemos los actores de la sociedad civil. Entonces, en la dimensión política, hay que decir que la mayoría de los actores, el gobierno, 5 minutos. Gracias. El MINAM, estos son actores que están interesados en promover el crecimiento económico, antes todo, porque estamos en este modelo neoliberal. Hay otros, como las ONGs o la Defensoría del Pueblo, que tienen otras ideas, que ellos están más interesados en defender los derechos humanos u otros intereses. Entonces tenemos esta división de los intereses. En Colombia también tenemos una situación diferente con el poder judicial, que es muy poderoso y que toma un rol muy activo en la política. Entonces podemos decir que hay esa división entre actores que están determinados por el objetivo del crecimiento económico y otros actores que se ven como defensores de derechos constitucionales o derechos humanos. Pero el primer grupo, claro, son los dominantes en este sistema neoliberal. Entonces tratan de restringir como reformas democráticas o una ampliación de instituciones democráticas, y al final solo queda la protesta como medio, porque claro, existen canales de participación, pero quedan muy limitados. Entonces la protesta y entonces el conflicto muchas veces solo es un sustituto de procesos formales democráticos. Si vemos la dimensión política, allá podemos ver que tenemos lo que se ha nombrado el sistema neoextractivista, que significa que el Estado reinvierte la renta de la extracción en proyectos de infraestructura o de desarrollo social, pero prácticamente genera una enorme dependencia del sector minero.
Y claro, en Perú tenemos el sistema del canon minero, en Colombia hay sistemas más elaborados que, hay que decirlo, en la práctica no funcionan muy bien, hay muchos problemas con corrupción, etc. Pero para avanzar, ¿qué podemos decir en general sobre eso? Es que tenemos un imperativo de la extracción por la dependencia económica y cuando entonces todo el Estado está dependiente de la minería y promueve la minería, otros actores como agricultores en zonas mineras o los campesinos se ven su forma, ven sus sectores como amenazados y que tienen miedo de que van a ser reemplazados por la 2 minería. minutos. Gracias. Sí, voy a lograrlo. Y se defiende de una manera muy rigurosa porque hay este apoyo por parte del Estado para solo un sector y otros sectores ven que están como perdiendo este juego. Y al final, la dimensión socioambiental. Aquí es importante mencionar que el Estado es como gestiona la naturaleza y da concesiones para la explotación de la naturaleza por la minería. Voy a avanzar rápido para llegar a mi conclusión, pero pienso que voy a terminarlo todo en el tiempo, que es que lo que vemos en la dimensión socioambiental es una centralización de la naturaleza, que claro, los recursos naturales, la naturaleza pertenece a la nación, en teoría, pero prácticamente es el Estado central y allá sabemos que hay pocos lazos con la población, con poblaciones locales y no toma en cuenta, solo hay esa idea de la naturaleza como un recurso económico, pero el Estado no toma en cuenta otras perspectivas y sabemos que existen varios conceptos de la naturaleza, también tenemos una pluralidad de cosmovisiones. Por ejemplo, hay perspectivas indígenas o campesinas que ven la naturaleza no solo como un recurso que se gestiona por el Estado. Y en el Baguazo, que ante unos pocos días tuvimos el aniversario, ahí se ve estos varios conceptos de naturaleza que entran a un conflicto. Y para terminar, también hay como una última idea. En Colombia tenemos tenemos unos ejemplos de que sí se ha institucionalizado o formalizado esta pluralidad de cosmovisiones. Está escrita en la Constitución que el Estado tiene que respetar esta pluralidad de cosmovisiones y también habían estos juicios como que en el caso del río Atrato dieron como derechos a un río que en la cosmovisión de los pueblos indígenas que viven en esta zona sí es como un ser vivo o es como hay otros conceptos de la naturaleza que se respetan por la ley. Sí, eso como una última idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Quincy. Muchísimas gracias por la presentación y por haber cumplido con el tiempo. Pasamos entonces a los comentarios de Aarón. Aarón Quiñón es politólogo de la Universidad Católica y ahorita es investigador, me parece que en ambas, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Pacífico. Entonces, le damos la palabra a Aarón. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha bien? He tenido un poco de problemas con el... Sí, bastante bien. Se corta, creo. Se corta un poco. Ok. Yo te escucho bien, pero si no, a ver, continúa. Yo ahorita sí normal te escucho. Ya, muy bien. Muchas gracias a Lico por la invitación, incentivar estas discusiones que a pesar del contexto actual me parecen igual importantes tenerlas. Lo que quiero presentarles ahora son más que comentarios o precisiones, es más una motivación que yo mismo tengo con ese tipo de investigaciones, ¿no? Así que gracias por la invitación. Gracias a Omar también por incluir un politólogo en ese tipo de discusiones que me parecen importantes. Sé que es hora para muchos de almuerzo, así que voy a tratar de ser rápido. No voy a pasarme los 10 minutos. Omar, me cortas, por favor, si ya voy lejos.
Ok. Y un breve apunte antes de empezar, ¿no? Mi punto de iniciación es la ciencia política, pero siento igual que la intención es dar una mirada siempre interdisciplinaria y eso me parece importante. Gracias a Quincy también por su invitación y por su documento, me pareció muy interesante leerlo. Sé que es todavía un proyecto a la mitad, entonces mis comentarios van a ir un poco a la reflexión que nos deja hasta esta mitad de la investigación y qué se puede esperar del trabajo para adelante, que creo que es donde más te puede interesar los comentarios, ¿no? En primer lugar, creo que el documento refleja bien el problema del extractivismo en América Latina y especialmente en Perú y en Colombia, ¿no? Sobre cómo los conflictos socioambientales pueden ser resultado de un modelo de extracción que los mismos estados finalmente deciden, ¿no? Y el documento me parece estratégico al abordar las multiescalas en las cuales tiene repercusión, ¿no? Creo que hay mucho énfasis a nivel nacional, pero también, como bien ha graficado, el nivel local importa mucho. Entonces, gracias por mantener igual el foco en lo interescalar, pero creo que hay que ir un poquito más allá de eso y creo que al lector y a quienes han visto tu presentación les queda claro que el problema es importante. Pero yo quiero como recomendarte o más que todo incentivarte a ser un poquito más atrevido con la pregunta, porque siento aún que nos quedamos a un nivel descriptivo que creo que a esas alturas las investigaciones ya han dado con el clavo, por así decirlo, de cuáles son los impactos del modelo extractivista en América Latina. Y creo que la pregunta más interesante y con la cual yo me quedo después de leer el documento es salir un poco de la pregunta de cómo impacta este modelo a los actores, sino más bien cómo los actores sostienen este tipo de modelo extractivista a lo largo del tiempo, porque haces un rastreo histórico bastante largo. Me parece que cuentas con un detalle importante, pero siento que hacia el final las explicaciones no suelen ser tan deterministas como un path dependence podría sugerir. Entonces, eso como primer comentario, ¿no? Y para detenerme un poco más en la pregunta a mí sigue siendo un poco corta, porque tienes bastante información como para ser más atrevido y me parece importante porque, y voy a volver esto al final, ser un poco atrevido con la pregunta, puede tener otro tipo de implicancias para tu trabajo y sobre todo para poder entender algún tipo de situación más actual. Creo que si vemos procesos históricos largos, el ahora nos puede dar algún tipo de reflexión para atrás. Entonces, y con eso insisto un poco más, porque como también mis profesores me han insistido mucho en la carrera, creo que no se puede explicar aquello que no se ha descrito bien, y creo que tienes una descripción ya muy detallada, y me parece muy bien, pero te invito a ser un poquito más atrevido. Entonces, bajo esta pregunta que yo me hacía hacia el final de leer el artículo, es cómo se sostiene un proyecto extractivista minero. Yo anticipo como dos grandes formas de abordarlo, ¿no? Porque, claro, en el documento mencionas rápidamente que el modelo extractivista neoliberal es uno de los modelos extractivistas en América Latina. Hay otros que nos dan algunas pistas, como Bolivia, Ecuador, también hay un modelo extractivista, pero Bolivia y Perú tienen algo en particular. Entonces, ¿qué es la diferencia finalmente del otro modelo extractivista ecuatoriano y boliviano? ¿Qué es lo nuevo que podemos encontrar en tu investigación? Y es que también hay extractivismo, ¿qué elementos no son comunes entre ellos? Entonces, sé que el objetivo de la investigación es realizar una comparación entre muchos países, pero sí deberías como ser mucho más enfático en lo particular de estos dos países en relación a América Latina. Eso por un lado. Y ya para ser un poquito más exquisito y un poco pesado con esto, tu propuesta metodológica y teórica parte de un path dependence. Y el path dependence, como tú bien graficas, tiene un punto crítico donde a partir de ahí deberíamos esperar una trayectoria no homogénea, pero sí dentro de unos marcos institucionales, sociales, políticos y económicos que no deberían variar mucho.
Y tus casos nos sugieren eso, pero en algunos momentos creo que eso no queda tan convincente y por motivos que voy a ir dando ahora. Y creo que lo más interesante, como te digo, si la pregunta la hacemos un poco más amplia, es cómo este path dependent se va a sostener en el tiempo. Porque si los actores finalmente 4 importan, minutos. si los actores finalmente importan, como diría una frase cliché, si las instituciones importan como marcan tu trabajo, también importan los actores. Entonces yo te invitaría a añadir una pregunta más, que es cómo los actores estatales, empresariales y también las redes internacionales defienden este modelo. ¿Cuáles son los breaking points? Sería bueno identificar puntos en el tiempo donde el legado histórico ha sido más importante que los intentos de otros actores para revertir este path dependence. Y el elemento más gráfico, que tú también lo mencionas, son las elecciones. Y solo por poner el caso peruano, ha habido varios puntos donde el path dependence ha sido interpelado. Pensemos en Ollanta Polo Rojo, pensemos en Ollanta Polo Blanco, pensemos en Verónica Mendoza en las elecciones de 2016. Entonces, la interpelación al modelo extractivista siempre ha estado ahí, y habría que buscar no solamente elecciones, sino qué otros mecanismos los actores han buscado para poner candados a esos legados históricos. Pensemos en la burocracia local y el MINEM, que también lo mencionas, que hay muchos mecanismos en los cuales la burocracia importa para que también estos modelos extractivistas funcionen y sean importantes, ¿no? Y un tercer apunte ya para ir terminando es sobre los casos. Rápidamente tú mencionas que los dos países son importantes en temas de ingresos por minería, pero la minería en Perú y en Colombia son distintas. Y creo que ese es un punto importante que tiene que quedar clarito en el documento. En Colombia la minería es solamente el 2% del PIB, y la mayoría de la minería es de carbón, y la minería compite en algunos aspectos con la agricultura más industrial. En Perú, al contrario, el porcentaje de la participación minera en el PIB es mucho mayor, el 9%, y la mayoría de la minería es metálica, y principalmente el cobre y el oro. Entonces, ¿qué elementos ya geológicos nos pueden dar algunas pistas de algunas diferencias entre los países, ¿no? ¿Qué podemos esperar en Colombia? El impacto de la violencia, no solamente política, si lo quieres comparar con Perú, sino más bien en el control de los mismos minerales y el control político, ¿no? Y ya para ir terminando, la idea detrás creo que queda es, algunos actores tienen el rent-seeking, tanto a nivel nacional, pensando en el Estado que quiere recaudar más ingresos, pero también los actores locales tienen este rent-seeking. En la presentación anterior, las Bambas, muchos actores buscaban tener sus propios ingresos, y algo que no quedó claro es el rol de la minería artesanal en Perú. Creo que lo hace muy menor de lo que realmente es, porque la minería artesanal finalmente es el 15% de la producción de oro en el Perú, que no es menor. Entonces, incluir también intereses económicos de actores locales me parece importante. ¿Y qué falta para mí en el trabajo, ya para cerrar con esto? Es si vas a usar el concepto de extractivismo. El extractivismo incluye varios elementos. Primero, el modelo de desarrollo, que ya quedó claro en el trabajo, pero también falta, creo que precisar lo que son los discursos. Por ejemplo, en Perú tenemos Perú País Minero, en Colombia es más un modelo económico complementario. Hace poco salió la campaña de Minería para Todos, de la Sociedad Nacional de Minería, y a nivel local, Arequipeños por Arequipa es un tipo de discurso que también sale del extractivismo. Entonces, me quedo con esos dos puntos. Primero, traquear en el rastreo histórico en qué momentos han sido interpelados y cómo se defienden estos modelos. Y por último, identificar los puntos importantes donde los actores han tenido la oportunidad de cambiar la trayectoria, porque si es un path dependent tienes que ver eso, y lo dejo ahí para ya terminar. Gracias. No sé si me he pasado también. Estás muy bien, estás justo en el tiempo. Muchísimas gracias, Aarón. Entonces, Quincy, no sé si quieres reaccionar primero a estos comentarios interesantes que te hace Aarón, antes de pasar a abrir, digamos, la discusión ya a todos los participantes. Sí, muchas gracias, Aarón, por tus comentarios. Pienso que me van a ayudar mucho en el curso de mi trabajo.
Sí, unos comentarios. Sí, claro, me parece importante esos con los breaking points y que no ha sido tan determinista, pero al mismo tiempo hay que decir que sí es importante mencionar las continuidades y que en Perú muchas veces, si ahora vemos el caso peruano solo, que había muchos discursos también por parte de García y Ollanta Humala, que ellos querían como cambiar el modelo y inventar un nuevo extractivismo más para el pueblo. Y al final, claro, podemos decir que habían como tal vez puntos donde casi se hubiera cambiado el sistema, pero al final eso no pasó. Entonces lo que a mí me importa es como mostrar esas continuidades y sí, y qué tan fuerte es todo este sistema que no es tan fácil de cambiarlo, pero claro, no hay que verlo demasiado determinista. Sí, claro, eso es con la geología, me parece muy importante. Claro, eso juega un gran rol. Acá hay una gran diferencia que tal vez Perú ya siempre ha sido un país minero y en Colombia es algo más nuevo, que durante las últimas décadas finalmente la gente, los presidentes tenían discursos pro-mineros y que esa idea de la locomotora minera como locomotora de desarrollo en Colombia, eso ha sido un discurso muy importante. Pero claro, la minería en Colombia es menos importante. Y claro, lo que me interesa allá es más que Colombia es otro país donde hay mucha conflictividad y donde hay como estas historias o esas narrativas que la minería y el conflicto y actores paramilitares están interrelacionados y todo eso es algo que allá me parece muy fascinante, pero claro, hay que ver que son muy distintos esos países allá. Sí, también que existen varios modelos extractivistas, eso va a jugar un papel en mi trabajo, aunque no es como el papel principal o no es tan importante. Pero allá al mismo tiempo hay que decir, existen grandes diferencias, pero también existen muchas similitudes y ya hay como, claro, eso es todo un discurso académico, pero hay muchos que señalan que este modelo que tenemos en Ecuador o en Bolivia en verdad no es como tan diferente, aunque sí hay que admitir que existen como varios tipos, pero no digo que es como algo profundamente diferente. Sí, y claro, el rol de la minería artesanal, sí, en Perú, allá tal vez todavía también me falta un poco de material empírico, pero hay que decir que en Colombia es al revés. Allá la minería artesanal en verdad es lo más importante si pensamos, por ejemplo, en el oro, y solo hay poca minería formal en el oro. Y en Perú es al revés, claro, tenemos minería informal que es muy importante, pero es más la minería formal que es lo normal. Sí, pero muchas gracias por los comentarios. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Quincy. Has estado ahí en 3 minutos y medio reaccionando. Comentarios, otros comentarios, dudas. Ahora sí abrimos la discusión a todos los miembros, a todos los participantes que están ahorita con nosotros. Para que levanten la mano digitalmente o me avisen o levanten la voz ahorita. A ver, todavía no veo a ninguno. Sí, todavía no veo a nadie que se anime a participar. Comienzo entonces con algunas. Ahí está Claudia Mendoza. Claudia Mendoza, ¿podrías, por favor? Sí, buenas tardes. Yo le quería preguntar a Quincy si cómo está contemplando el contexto político local a nivel Perú, porque me queda claro que entiendes que la única vía para participar políticamente es mediante las elecciones o mediante el conflicto, pero yo quisiera saber si vas a contemplar la representatividad política local
porque la literatura menciona que las organizaciones sociales o los movimientos sociales o de bases pasan a la dimensión política local mediante personalidades o mediante las mismas las mismas organizaciones sociales. Está viendo este contexto como un resultado del conflicto social, pero lo que yo quiero ver es cómo esto se va formando desde la llegada del proyecto minero y no tanto como un resultado del conflicto minero, sino desde la llegada del proyecto minero, y me podría ayudar mucho a saber tus percepciones o comentarios. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces continuamos con preguntas, dudas de quienes han revisado el texto o han escuchado la presentación de Quincy y están interesados en el tema. ¿Alguna otra participación? Bruno, Sí. por favor. Sí. Gracias, Quincy, por la lectura y por tu presentación. Yo voy a ser muy breve, solo puntos que pienso que no sé si los has trabajado, no sé si los piensas trabajar. ¿Cómo decir? Trabaja sobre las instituciones, sobre las relaciones políticas, digamos, de las instituciones con el ámbito local alrededor de los proyectos mineros. Has trabajado, vas a trabajar un poco sobre los actores un poco anexos, como la iglesia, por ejemplo, porque en el caso peruano me imagino que debe ser un poco así también, con diferentes tipos de iglesias, ¿ah? No solo con la iglesia católica. Porque han sido actores interesantes como en contextos de conflictos o de post-conflicto social, que han sido como mediadores, ¿no? Mediadores neutrales que cayeron en esta situación, que trataron de mediar, digamos, la situación a falta tal vez de institucionalidad política, de voluntades, no sé. Y por otro lado, no sé si vas a abordar también la temática de la criminalización, que no solo es, bueno, es política, judicial, policial, y creo que también ilustra ciertas relaciones de la política o del mundo político, entre comillas, con los actores locales, ¿no? Hay que ayudar, digamos, a las empresas que nos dan dinero, ordenando a la población y resguardando los proyectos, de manera más o menos legal o ilegal. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. ¿Alguien más que tenga comentarios, preguntas, dudas sobre la investigación de Quincy? No veo manos levantadas, entonces, mientras si alguien se anima, si no, también tenía unos comentarios, ¿no? Me parece, como ya hemos conversado con Quincy antes de su investigación, que es una investigación súper interesante. Siempre creo que las comparaciones entre Perú y Colombia son útiles, son necesarias, no son dos países que tienen, a pesar de varias diferencias, también bastantes puentes en común, bastantes similitudes. Entonces, a mí lo primero que, como creo que también mencionaron, que me llamaba la atención, es que la pregunta sí, pues no, es un poco muy descriptiva cuando tienes demasiada información que quizá te puede ser útil para explicar, digamos, algunas particularidades, ¿no? En este caso, a mí me llama la atención si es que quizás las instituciones o la estructuración de las instituciones es distinta entre Perú y Colombia, a pesar de de este path dependency, de esta comparación que haces, ¿no? Si al final, ¿cuáles son los outcomes, ¿no? Las consecuencias de estos diseños institucionales, ¿no? Hay una estructuración distinta del extractivismo, ahí se determina de una manera diferente a los actores, ¿no? Hay una producción o mitigación distinta de los conflictos. O sea, a mí me interesaba más que sobre todo las similitudes con Colombia, las diferencias que puede haber, ¿no? Y cómo podemos utilizar esta comparación para ver cómo dos países que tienen trayectorias muy similares
hay ciertas variables que son distintas, que ayudan a entender alguna variación en los resultados, ¿no? Entonces, pensando en variables dependientes e independientes, yo miraba la descripción que tú tienes y me parecía súper interesante ver algo que siempre me decían mis amigos colombianos y que cualquiera que trabaja en Colombia siempre discute, ¿no? Que es esto de la independencia o la autonomía de sus cortes, de su poder judicial, ¿no? Lo fuertes que son sus cortes, ¿no? Una politóloga que yo quiero mucho, Laura Gamboa, decía en su tesis que una de las razones por las cuales el autoritarismo no avanza en Colombia, a diferencia de Venezuela, es por las cortes, ¿no? Las cortes la independencia del poder judicial habría tenido, además de otros factores, en verdad Laura Gamboa explica más sobre las acciones de la oposición en el Congreso, pero cómo el Poder Judicial también tiene un factor explicativo a la hora de entender por qué Uribe no pudo avanzar, ¿no? Entonces, uno piensa, y eso es muy distinto al caso peruano, ¿no? En verdad es muy distinto a casi el resto de América Latina, pero es muy particular del caso colombiano el tema de la independencia o la autonomía de las Cortes. Tú también visibilizas el tema de la particularidad de sus élites nacionales, ¿no? Que parecen un poco más articuladas, un poco más fuertes, un poco más robustas que las élites peruanas, ¿no? La CONFIEP, pues, no es tan fuerte, ni tan robusta, ni tan articuladora de los intereses empresariales cuando uno los compara con las élites nacionales colombianas, ¿no? Y al mismo tiempo las élites subnacionales, ¿no? Que no es un país tan centralizado en la capacidad de su empresariado como el Perú, sino que es un país que tiene élites policéntricas, ¿no? Y eso también es interesante. El tema de los grupos armados, los grupos en armas que también moderan, digamos, la acción, sobre todo la protesta o la dinámica de protestas, que por ejemplo, lo que ha reseñado Bruno en su trabajo, ¿no? Qué tan difícil sería ver eso, o cómo cambia ese tipo de interacciones en un país donde hay zonas de territorio que todavía están controladas por grupos armados, ¿no? Y no solamente de grupos rebeldes, subversivos, sino de grupos vinculados al narcotráfico. Y claro, como te mencionaron, también la diferencia del rol de la minería en Colombia, ¿no? Que si bien en general el extractivismo es importante en ambos países, sí hay una diferencia en el volumen o la relevancia de la minería cuando uno piensa en los porcentajes del PBI en Colombia y en Perú, ¿no? Entonces, pensaba que a pesar de todas estas muchas cosas que nos vinculan a Colombia y nos unifican en términos del modelo económico, el modelo político, la debilidad de la izquierda, el ser sociedades bien conservadoras en América Latina, ¿no? Hay estas como variables que uno podría ayudar que nos podrían ayudar a pensar que quizás hay alguna variación en los resultados, en las consecuencias, ¿no? Eso por un lado, y por último, creo que sí sería útil mirar, como te mencionaba también Aarón, el tema de no solo de la persistencia de las instituciones a lo largo del tiempo, sino de cómo hay ciertos actores que trabajan permanentemente por petrificar estas instituciones, por defender, por escudar estas instituciones, ¿no? Porque sí ha habido momentos donde ha habido disputa y hay momentos donde han salido estos actores a pechar el sistema, a mejor no a pechar, sino más bien a defender, a proteger el sistema, ¿no? Entonces ahí creo que hay un artículo que a mí me gusta muchísimo, por su trabajo cualitativo y su potencia teórica, que es el Continuidad por sorpresa, ¿no? Explicando la estabilidad institucional en el Perú contemporáneo de Alberto Vergara y de Daniel Encinas, ¿no? Que no explica una comparación entre Perú y Colombia, solamente el caso peruano, pero te da un montón de instrumentos teóricos, analíticos, útiles para tratar de decir eso, ¿no? Cómo los actores al final son los que evitan que el path dependence se quiebre, se rompa, ¿no? Entonces ha habido intentos de desafiar ese path dependence, pero ha habido actores ahí listos para proteger el status quo económico y el consenso político, ¿no? El consenso de Lima, como lo llama algunas veces Levitsky. Y segundo, si ese artículo me parece bien útil, de otro lado está el libro de Eduardo Darjant sobre la tecnocracia y la democracia en América Latina, ¿no? Que creo que en algún momento te lo he comentado, que es un libro bonito porque además sí compara Perú y Colombia, y si bien no compara la institucionalidad o la burocracia del extractivismo, de la minería, compara varias instituciones, ¿no? Y trata de ver
de cuestionar y y problematizar el tema de la autonomía y las relaciones de la tecnocracia en estos dos países, viendo algunos casos particulares, ¿no? Siento que esa estructura de pregunta y de análisis te podría ayudar como que a enmarcar, a dar un framing a toda la gran cantidad de información que tienes, ¿no? Y quizás, ya que has visto toda esta institucionalidad tan macro y tan grande, aterrizar quizás en algunos casos de algunas instituciones particulares en Colombia y Perú que gestionan lo medioambiental, ¿no? Desde los ministerios o desde las instituciones que vigilan el medio ambiente, para ver justamente qué variables independientes en ambos países hacen que estas instituciones funcionen de una u otra manera, ¿no? Y generen resultados quizás distintos, tanto en la defensa del modelo como en la producción o no de conflictos sociales, ¿no? Esos serían los comentarios. Me parece súper interesante el trabajo que tienes y con un potencial bien fuerte, ¿no? No sé si hay otros comentarios, no veo otras manos alzadas, entonces si quieres pasamos a tus reacciones, ¿no? Ahí está Esteli Vela tiene un último comentario o pregunta. Ya, gracias. Sí, justamente lo último en la línea de lo último que comentaba Omar, bueno, el trabajo me pareció muy interesante. Creo que es interesante una aproximación institucional para explicar o comprender los conflictos sociales. Y creo que siempre a veces siempre termina siendo útil, ¿no? Y yo creo que una recomendación que podría dar es que quizás viendo un poco más las instituciones a nivel más concreto y más local, sería muy interesante observar quizás cuáles son esas instituciones que permiten de alguna manera resolver por anticipado los conflictos sociales, ¿no? Es decir, ¿existen realmente mecanismos institucionales para atender las demandas que se dan en la mayoría de los conflictos sociales, al menos en Perú, por ejemplo? Y yo creo que si es que puedes revisar un poco más de cerca qué mecanismos existen, vas a poder encontrar determinados vacíos, quizás, o ausencia de mecanismos formales para poder presentar estas demandas. Por ejemplo, en caso por ejemplo, de modificación de los estudios de impacto ambiental, casos de compensación en casos de contaminación, la mayoría de los desencadenadores que provocan los conflictos sociales, ¿no? No existen muchos mecanismos formales, que es lo que tú sostienes también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sería muy interesante quizás revisar más minuciosamente justamente estas normativas y estas legislaciones, ¿no? Y también verlo de manera comparada en Colombia, ¿no? Cómo se da, que permite que más bien el conflicto, el estallido del conflicto más bien se vuelva de una forma casi ya aceptada, ¿no? O institucionalizada de alguna manera para poder resolver estas demandas, ¿no? Y bueno, sí, eso, básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Esteli. Entonces ahora sí pasamos a las reacciones de Quincy, respuestas, comentarios, igual como en el caso pasado con Bruno. No tienes que responder, comentar todas las preguntas que te hemos hecho, pero sí nos gustaría escuchar tus reacciones en los próximos 5 minutos. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a tratar de tocar todo. Tal vez primero de los comentarios de Omar, porque han sido los más largos, pero me ayudaron bastante. En verdad me pareció muy importante también tus comentarios, tus ideas. Sí, pienso, allá hay unas cosas y tal vez también cuando Aren lo comenzó, lo comentó, que ya tengo esa idea de no solo brindar un trabajo descriptivo. En verdad, especialmente mi tercera pregunta es ¿por qué o cómo estas constelaciones institucionales causan la conflictividad? Trata de en verdad explicar y dar como algo más profundo, explicativo y no solo descriptivo, pero tal vez hay que sí dar más peso a esta pregunta y a esos elementos de mi trabajo, porque sí, claro, al final queda la idea de como si los conflictos institucionales, muchas veces se habla como existe como esta maldición de los recursos, sí o no, y hay muchos debates sobre si siempre la dependencia de los recursos es algo malo para la economía, sí o no, y allá hay un
gran debate sobre, ok, no, hay como buenos ejemplos como Canadá o Australia o tal vez Chile, donde buenas instituciones nos dan como buenos resultados. Y mi idea va un poco allá en esta dirección de si podemos decir si los conflictos sociales son algo que siempre vamos a tenerlo porque así funciona el extractivismo o así funciona el capitalismo, o si no es más, hay más espacio, más flexibilidad. Entonces mi idea es como ver si buenas instituciones, y por eso también pienso que como dos países muy similares como Colombia y Perú son buenos para ver cuáles son las pequeñas diferencias que producen otros outcomes. Y pienso que sí, en Colombia, aunque allá por varias razones tenemos más como esta violencia, más asesinatos también. Si pienso en las entrevistas que tuve en Colombia, en Perú, nadie me contó, como a veces preguntaba, a veces has vivido amenazas como... y las personas siempre dicen, no, conozco este caso tal vez. Y en Colombia, todavía me faltan muchas entrevistas allá, y de las personas que ya entrevisté, 2 me decían que tenían que huir del país por amenazas contra su vida, por su trabajo como antropólogos o como ambientalistas. Entonces, claro, eso es una situación especial en Colombia, pero pienso que además hay menos de estos conflictos como el baguazo o las bambas, porque hay más participación. Hay como esta institución de la consulta popular, que es más o menos como un referendo sobre si una comunidad o un departamento quieren un proyecto sí o no. Hay más canales de comunicación, y entonces sí, y pienso que eso también, la causa de esta diferencia es el rol fuerte de los cortes y del Poder Judicial, porque siempre el Poder Judicial dice que no podemos seguir así, necesitamos una reforma de esa ley, necesitamos más participación, porque eso dice la Constitución. Y también la Constitución de Colombia es mucho más progresiva, porque ha sido el resultado de un proceso de justicia transicional. En Colombia y en Perú tenemos la Constitución de Fujimori, entonces tenemos situaciones diferentes allá. Ahora pienso que ya comenté mucho sobre eso, pero ¿qué más? Sí, claro, otros comentarios también de Omar y también de Lee, sí sería importante, o que sería importante tomar unos ejemplos específicos, y pienso claro que eso es importante, y en mi trabajo voy a tratar de incluirlo y tomar unos, sí, claro, por ejemplo, ver cómo trabaja el OEFA y cómo trabaja la ANLA en Colombia, o tal vez también al nivel local, cómo funcionan las mesas de diálogo, si hay diferencias. ¿Qué más? Sí, que dijo Bruno, que claro, hay que tomar en cuenta también como otros actores como la iglesia. Y sí, allá que sí trato de generalizar, que no solo ver un conflicto. Entonces, sí, claro, hay que tomar en cuenta que existen varios actores, que uno no piensa en estos actores si uno piensa en conflictos mineros, pero claro que también hay que tomar estos actores que no se ven de primera vista, también hay que tomar en cuenta estos actores. Y sí, la criminalización, eso me parece muy importante como una práctica que se reproduce a través de varios conflictos y siempre pasa, y eso también trato de incluir. Y la primera pregunta sobre, no sé si me acuerdo bien de eso, que lo que pienso sobre la política local y sobre las organizaciones locales, pienso que allá el gran problema es
en Perú, por lo menos, que hay como esta división entre Lima y el Estado central y la política local al otro lado. Y pienso que sí, observamos la política local, allá tenemos otras perspectivas y también también en los gobiernos regionales, si pensamos en Puno o en Cajamarca, de cierta manera, allá tenemos ejemplos donde el gobierno regional en verdad también está al lado de la población que se defiende, que defiende sus territorios, y en verdad veo que hay una división entre el Estado central y la política comunal, y pienso que eso es también un gran problema porque así, claro, existe una representación a nivel local, pero no existe ninguna representación a nivel nacional o solo muy limitada. Y eso pienso que es importante mencionar allá. Sí. Ok, muchísimas gracias, Quincy, por tus reacciones. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado esta hora y 45, más de hora y 45 ya en las presentaciones. Como les decía, si tienen trabajos que están vinculados a los trabajos de Bruno, de Quincy, me escriben, yo los contacto para hacerles sugerencias, para recibir sugerencias sobre sus trabajos quizás. Entonces, y les anuncio que el JICO va a tener otro evento parecido, un taller, una presentación, ahora que se mencionaba el tema de la iglesia, vinculado a acción colectiva y movilizaciones de grupos religiosos, no tanto del bloque conservador como del bloque más progresista. Esto va a ser, todavía no, la fecha no está absolutamente clara, pero a finales de este mes, a finales de junio. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a los que han presentado, gracias por sus preguntas y gracias a los comentaristas, ¿no? A Lorena de la Puente, a Aaron Quiñón. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Y por las observaciones. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias.